Quiero retomar algunas cuestiones relacionadas a lo que vimos en el segundo tratado, que es que el tema fundamental tiene que ver con la culpa. Eh, lo que va a hacer Nietzsche básicamente es derivar la noción de culpa de la noción de deuda. Recordemos esto simplemente como para tenerlo presente. Eh, el término Schuld, espera, es al revés. Schuld, que significa culpa, culpa, Schulden, Schulden, que significa deuda. Y yo les ponía el caso de Entschuldigung, que significa disculpa. ¿Mm? Esto se los trataba de como de traer a partir del hecho de que Nietzsche va a hacer una genealogía del término de la noción de culpa a partir del sentimiento de deuda, y a partir de eso va a tratar de trazar el recorrido genealógico de cómo se va dando esta relación, ¿sí? Por eso, en el parágrafo cuarto, dice que, se han imaginado, aunque solo sea de lejos, que, por ejemplo, el capital concepto moral culpa, Schuld, procede del muy material concepto tener deudas, Schulden. Schuld. Tanto Schulden como Schuld es, bueno, culpa o deuda. Entonces hay una equivalencia, una relación, ¿sí? Entre el acreedor, una relación contractual de acreedor y deudor. ¿Mm? Pero es importante destacar el hecho de que diga eh, que este concepto moral, que podríamos denominar incluso hasta concepto metafísico, concepto moral, concepto ético, intangible, dice, procede del muy material concepto Schulden. Es decir, que Nietzsche va a derivar el concepto ético del concepto material, cosa que va a volver a retomar ahora, en el parágrafo 7, como vamos a ver dentro de un momento. Recordemos también que, hola Ana, buenas noches. Recordemos también que en el Tratado 1 ya había abordado otras cuestiones con respecto al sentimiento moral, ¿sí? Pero ahora va a profundizarlo todavía más. Fíjense, parágrafo 5, el deudor, para infundir confianza en su promesa de restitución. Recordemos que el ser humano es un animal capaz de hacer promesas, como dice el Tratado 1. El Tratado 1, ¿qué va a traer? Y va a traer esta cuestión de que eh, el ser humano dice, hay que ya de por sí emerge en la historia como un ser olvidadizo, hay que construirle una memoria. ¿Y cómo se le fabrica una memoria al hombre? A partir de castigos. A partir de castigos se le insufla, se le genera una memoria al hombre, al ser humano. Después va a relacionar esta cuestión de la promesa con la noción de culpa, porque dice, el ser humano en esta función de crearle una memoria a este ser olvidadizo, a este ser que necesita olvidar para poder vivir, para poder digerir, dice él, ¿sí? Que necesita eh, olvidar, como dice el Tratado 1, ¿no? Si vamos al Tratado segundo, perdón, el parágrafo 1,
Dice, precisamente este animal olvidadizo por necesidad en el que el olvidar representa una fuerza, una forma de salud vigorosa, ha criado en sí una facultad opuesta a aquella, una memoria, con cuya ayuda la capacidad de olvido queda en suspenso en algunos casos, a saber, en los casos que hay que hacer promesas. ¿Sí? Las promesas son en el momento donde uno debe eh, dejar de ser olvidadizo. ¿Mm? Como dice él, seguir queriendo lo querido. Seguir queriendo lo querido. Entonces, a este hombre que es capaz de hacer promesas, esta relación con las promesas, está muy, muy en orientación con este sentimiento de culpa y esta relación tan material, ¿sí? Del Schulden, ¿sí? Este concepto material, Schulden, que va a dar como resultado el concepto ético o el concepto moral de Schuld, que es culpa. ¿Mm? Eh, ¿Cómo se le crea esta memoria a partir de castigos? Y no solamente se le crea la memoria a partir de castigos, sino que a la vez se compensa la falta, la culpa, a partir de ciertos resarcimientos que ahora vamos a ver. Por eso el parágrafo 4 dice, ¿de dónde ha sacado su fuerza esta idea antiquísima, profundamente arraigada y tal vez ya imposible de extirpar la idea de una equivalencia entre perjuicio y dolor? Yo ya lo he adivinado, dice él, de la relación contractual entre acreedor y deudor. Una relación contractual. Otra vez, fíjense, concepto muy material, Schulden, otro concepto material que va a ser relación de acreedor y deudor. ¿Mm? Y claro, y acá viene la cuestión, porque el deudor, dice Nietzsche en el parágrafo 5, para infundir confianza en su promesa de restitución, para dar una garantía de la seriedad y de la santidad de su promesa, para imponer dentro de sí a su conciencia la restitución como un deber, como una obligación, empeña al acreedor en virtud de un contrato y para el caso de que no pague, otra cosa que todavía posee. O sea, por ejemplo, vos en esta época donde hay tanta escasez y uno necesita pagar cosas y se termina endeudando, uno empeña. ¿Qué empeña? Y, por ejemplo, empeña eh, su sueldo, por lo menos un porcentaje del sueldo uno lo empeña. El otro día escuchaba en las noticias el hecho de que en Argentina la gente endeudada termina tomando deuda y que los bancos, a partir de una ley nueva que salió en el gobierno de Milei, los bancos pueden cobrarse el total de la deuda. Lo que implica que vos cobraste, no pudiste pagar y no vas a cobrar absolutamente nada. O sea, básicamente el gobierno entiende que vos tenés la mala costumbre de comer antes que de pagar. Entonces, primero pagá, después comé, si podés. De hecho, ahora hay fallos a partir de eso, que llevan meses, que un juez tiene que decirle al banco, no, flaco, para un poco, porque este tipo tiene que comer también. Pero claro, como acá los derechos alguien los tiene que pagar, ¿no? Mm. Bien, entonces dice, vos empeñás algo. Ahora, ¿qué pasa si vos no pagás? Bueno, dice, puede empeñar otra cosa que todavía posee, otra cosa sobre la que todavía tiene poder, por ejemplo, su cuerpo, o su mujer, o su libertad, o también su vida, o bajo determinados supuestos religiosos, incluso su bienaventuranza, la salvación de su alma, y en última instancia, hasta la paz en el sepulcro. Esto es lo que pasaba en el antiguo Egipto, dice él, ¿no? Y basándonos en este punto de vista, muy pronto y en todas partes, hubo
tasaciones precisas. Perdón, me salté una parte. Pero muy principalmente el acreedor podía irrogar al cuerpo del deudor todo tipo de afrentas y de torturas. Por ejemplo, cortar de él tanto como pareciera adecuado a la magnitud de la deuda. Quiero leerles un pasaje de El Mercader de Venecia, a ver si lo encuentro. El Mercader de Venecia. A ver si. Dice Shakespeare en El Mercader de Venecia. Firmaréis un recibo prometiendo que si para tal día no habéis pagado, entregaréis en cambio una libra justa de vuestra carne, cortada por mí del sitio de vuestro cuerpo que mejor me pareciere. O sea, esto es lo que dice exactamente Nietzsche, ¿no? Dice, otra cosa sobre la que todavía tiene poder, por ejemplo, su cuerpo. Y después dice, pero muy principalmente el acreedor podía irrogar al cuerpo del deudor todo tipo de afrentas y de torturas. Por ejemplo, cortar de él tanto como pareciera adecuado a la magnitud de la deuda. El mercader de Venecia dice, puedo cortarte una libra de la parte que a mí me apetezca cortarte. Una libra. ¿Mm? Y basándose en ese punto de vista, muy pronto y en todas partes hubo tasaciones precisas que en parte se extendían horriblemente a los detalles más nimios, tasaciones legalmente establecidas de cada uno de los miembros y partes del cuerpo. Esto hoy se hace al revés. El seguro, los seguros, los seguros de vida, tasan las partes del cuerpo. Si vos tenés un seguro de vida y por determinadas razones, no sé, tuviste un accidente y se te quebró una pierna, eso tiene un valor. No es lo mismo que te corten un dedo chiquito que te quiebren una pierna. Bueno, este es el negocio del llamado, no sé si vieron la película Carancho, una película argentina, se las recomiendo, con Ricardo Darín. Él es un abogado, un abogado medio turbio, que se dedica básicamente a producir ciertos accidentes para que la gente pueda pagar sus deudas. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que Walter tiene una deuda con un acreedor, entonces para poder pagarla, finge un accidente con el auto, como que el auto lo embiste. Entonces, en algún momento de la trama, van a ver que el abogado toma una masa, le quiebra la pierna al accidentado, un accidente falso, y a partir de eso hacen todos los trámites para eh, poder cobrar el seguro. Pero básicamente se está dando una situación muy similar a la que está planteando Nietzsche, ¿no? Tasaciones, como dice acá, ¿no? Basados en este punto de vista, muy pronto y en todas partes hubo tasaciones precisas que en parte se extendían horriblemente hasta los dos detalles más nimios, tasaciones legalmente establecidas, y pone, ¿no? Legalmente en cursivas, de cada uno de los miembros del cuerpo. ¿Mm? La equivalencia, Laura dice, entiendo cómo eso se puede relacionar también con los homicidios y con las dinámicas interpersonales entre víctima y agresor. Sí, también. Sí, hay una relación directa. Ana, ¿qué habías dicho? No te llegué a leer. A ver, chat.
será así como siempre que no se trate de la cuota alimentaria. Claro, Cuando hablabas de que eran capaces como de retener todo el sueldo de una persona, claro. digo, Sí, en el caso de una deuda bancaria, pero no sí, en el caso de la cuota alimentaria. totalmente, totalmente. Es muy loco, ¿no? Es cierto esto de la cuota alimentaria, porque fíjate qué interesante que la cuota alimentaria no puede superar el 20, el 30%, ¿sí? No puede superarlo. Esto lleva eh, a muchos vericuetos, como por ejemplo el hecho de cobrar todo en negro, ¿sí? O cobrar una parte en blanco y otra en negro para poder zafar, poner cosas a nombre de otra persona. ¿M? Bueno, sí, también es un tema esto de las cuotas alimentarias, por lo menos acá en Argentina. Ahora está el índice de crianza, por lo menos es en el que yo me baso, el índice de crianza. eh, Más allá de que el acuerdo va por otro lado, mi acuerdo, nos estamos basando en eso porque me parece que no, va, a tanto a la madre como a mí nos parece mucho más real, ¿no? El índice de crianza que incluso el acuerdo que habíamos hecho que estaba basado en el salario mínimo vital y móvil, que quedó desfasado porque si vamos al caso, no llega a cubrir nada hoy por hoy el salario mínimo. Bien, pero es muy cierto esto que dijiste, ¿eh? Los bancos te retiran todo el dinero, pero no son capaces de cobrar, o sea, hay como restricciones en la cuota alimentaria. Me gustó mucho eso que dijiste. Me parece muy, muy certero, muy certero. Bien, volvemos a la cuestión de las equivalencias. Dice, la equivalencia viene dada por el hecho de que en lugar de una ventaja directamente equilibrada con el perjuicio, al acreedor se le concede como restitución y compensación una especie de sentimiento de bienestar. Acá está la clave. Esto que dice el mercader de Venecia, que dice Shakespeare en esta obra de teatro, me concederéis una libra de vuestra carne, de la parte que yo quiera, tiene que ver con el hecho de producirle una compensación, ya que no económica, por lo menos una cuota de bienestar. El sentimiento de bienestar del hombre a quien le es lícito descargar su poder sin ningún escrúpulo sobre un impotente, la voluptuosidad de hacer el mal por el placer de hacerlo, el goce causado por la violentación. Goce que es estimado tanto más cuanto más hondo y bajo es el nivel en que el acreedor se encuentra en el orden de la sociedad y que fácilmente puede presentársele como un sabrosísimo bocado, más aún como gusto anticipado de un rango más alto. Esto está muy en consonancia con lo que se denomina el síndrome del Joker, ¿sí? Que es ese deseo de poder descargar sobre alguien por debajo de uno cierta fuerza o cierto poder, porque uno ya está un poquitito más arriba, ¿no? Como ahora uno está, que es un poco este sentimiento que ha producido, ¿no? Estas nuevas derechas, en la cual las nuevas derechas ahora te hacen sentir que vos podés estar un poquitito más arriba. Entonces vos ahora sos un agente de bien, no importa que sos tan pobre como el otro que tenés al lado, pero claro, vos ahora te sentís como que como sos parte del partido, sos gente de bien porque votaste a ese gobierno, te sentís un poquitito superior al otro, entonces ahora tenés derecho de tratar al otro de vago, al otro de planero y rebajarlo, ¿no? Es el placer, ¿sí? Ese sentimiento de bienestar en el cual ahora uno puede gozar de cierta violentación al que está por debajo. Pero en este caso lo está abordando sobre sobre la cuestión del acreedor y del deudor, que si nosotros lo trasladamos a esto, el planero, el trabajador, el laburante, el que cobra un plan social, etcétera, etcétera, es un deudor de la sociedad. Y como es un deudor de la sociedad,
Aquellos que creen no necesitar de esos servicios, de esos bienes, de esos subsidios, se sienten un poquitito por encima y por ende ahora gozan causando violentación. Por eso dice goce, que es estimado tanto más cuanto más hondo y bajo es el nivel en que el acreedor se encuentra en el orden de la sociedad y que fácilmente puede presentársele como un sabrosísimo bocado, más aún como gusto anticipado de un rango más alto. Gusto anticipado. ¿Querés sentir lo que sienten los poderosos? ¿Querés sentir lo que vas a sentir cuando cobres en dólares? Entonces, haga patria, maltrate un jubilado. Haga patria, maltrate un discapacitado. Haga patria, maltrate a un pobre. Dígale que es pobre porque quiere. Dígale que no tiene que estar cobrando la jubilación, sino que tendría que estar trabajando hasta el día que se muera. Y sentite bien, sentite como vamos bien. Sentite como esa, como que estás saboreando el placer de un rango más alto. ¿Mm? Por medio de la pena infligida al deudor, llámese deudor, también llámese planero, llámese jubilado, llámese discapacitado, el acreedor participa de un derecho de señores. Por fin llega también él una vez a experimentar el exaltador sentimiento de serle lícito despreciar y maltratar a un ser como a un inferior. Qué actual que es Nietzsche, qué actual que es Nietzsche, ¿no? Al menos en el caso de que la auténtica potestad punitiva, la aplicación de la pena, haya pasado ya a la autoridad. El verlo despreciado y maltratado. La compensación consiste, pues, en una remisión y en un derecho a la crueldad. O sea, lo que nosotros vemos los días miércoles, el maltrato que la policía propina a los jubilados, que la policía propina a los discapacitados manifestantes, no es otra cosa que la compensación en una remisión y en un derecho a la crueldad. ¿Mm? Es determinadas clases inferiores que se les da a saborear un poquito del placer de los rangos más altos al infligir dolor a los rangos más bajos. ¿Mm? Bien, vamos al 6. En esta esfera, es decir, en el derecho de las obligaciones, es donde tiene su hogar nativo el mundo de los conceptos morales, culpa, Schuld, conciencia, deber, santidad del deber. Su comienzo, al igual que el comienzo de todas las cosas grandes en la tierra, ha estado salpicado profunda y largamente con sangre. Ha sido también aquí donde por primera vez se forjó aquel siniestro y tal vez ya indisoluble engranaje de la culpa y el sufrimiento. En la medida que hacer sufrir produce bienestar en sumo grado, en la medida en que el perjudicado cambiaba el daño, así como el desplacer que éste le producía, por un extraordinario contragoce, el hacer sufrir, una auténtica fiesta, algo que, como hemos dicho, era tanto más estimado cuanto más contradecían el rango y a la posición social del acreedor. Cuanto más rango bajo tenga el acreedor, más se goza en el hacer sufrir. Esto lo hemos dicho como una suposición, pues prescindiendo de que resulta penoso, es difícil llegar a ver el fondo de tales cosas subterráneas, y quien aquí introduce toscamente el concepto de venganza, más que facilitarse la visión, se le ha ocultado y oscurecido. Repugna, me parece, a la delicadeza y más aún a la tartufería de los mansos animales domésticos,
el hombre, el representarse con toda energía que la crueldad constituye en alto grado la gran alegría festiva de la humanidad más antigua. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a medida que vamos yendo hacia atrás en el tiempo, más disfrutaban nuestros antepasados de ese derecho a la crueldad. Vamos a ver algunos ejemplos ahora igual, ¿no? Yo he apuntado, página siguiente, con dedo cauteloso, hacia la espiritualización y divinización, siempre creciente de la crueldad que atraviesa la historia entera de la cultura superior, y tomadas en un importante sentido incluso la constituyen, en todo caso, no hace aún tanto tiempo que no se sabía imaginar bodas principescas ni fiestas populares de gran estilo en que no hubiera ejecuciones, suplicios, o por ejemplo, un auto de fe, y tampoco una casa noble en que no hubieran seres sobre los que el poder descargue sin escrúpulos la propia maldad y las chanzas crueles. Ver sufrir produce bienestar, hacer sufrir más bienestar todavía. Sin crueldad no hay fiesta, así lo enseñan las más antiguas, las más largas historias del hombre, y también en la pena hay muchos elementos festivos. Ustedes, por citar un ejemplo conocido, ¿ustedes se acuerdan en qué ocasión se le corta la cabeza a Juan el Bautista? Era un cumpleaños, era Un banquete, el porque se cumpleaños lo llevan en una bandeja de oro o de plata, de no me acuerdo. plata, exactamente, era un cumpleaños. ¿Sí? El cumpleaños, si mal no recuerdo, de Herodes el Grande. Fue Herodías quien fue manipulada para pedir la cabeza Eh, no, en una caja de plata. Herodías es la que manipula a Salomé. Exacto, exacto. Y Salomé, porque claro, Salomé era, Salomé pide la cabeza. claro, ¿por qué la pide? Claro, Salomé era la sobrina. A ver, ahí, vamos a cerrar la cuestión. Juan el Bautista era un predicador y condenaba a Herodes por mantener relaciones incestuosas con Herodías, que era su hermana. ¿Mm? Salomé era hija de Herodías por parte de otro matrimonio que Herodes, si mal no recuerdo, había hecho matar. Bueno, Salomé había bailado en la fiesta de cumpleaños de Herodes como regalo de cumpleaños y Herodes quedó tan encantado con el baile de Salomé que le dice, pedime lo que quieras. Entonces, como Salomé no sabía qué pedir, va a Herodías y le dice, mamá, no sé qué pedirle. Y Herodías, como no le caía bien Juan el Bautista, agarra y le dice, quiero la cabeza de Juan en una bandeja de plata. Bueno, ahí está la crueldad, ¿no? No hay fiesta, dice Nietzsche, no hay boda, no hay cumpleaños, diríamos, si no hay una ejecución. Eh, Miren la serie Espartaco, si no, ahí se ve clarito. En en todas las fiestas hay pelea de gladiadores. Hay una en particular, una ocasión donde cuelgan a un gladiador y cada una de las personas que conforman la fiesta, que están en la fiesta, tienen que ir con un cuchillo y hincarle el cuchillo al gladiador. Es decir, el derecho a la crueldad de las clases superiores sobre las clases inferiores. ¿Mm? En estos tiempos, parágrafo 7, de ahora en que el sufrimiento aparece siempre el primero en la lista de los argumentos contra la existencia,
como el peor signo de interrogación de esta. Es bueno recordar las épocas en que se juzgaba de manera opuesta, pues no se podía prescindir de hacer sufrir, y se veía en ello un atractivo de primer rango, un auténtico cebo que seducía a vivir. El dolor no causase tanto daño como ahora, dice. Es posible que el dolor no causase tanto daño como ahora. Y acá va a venir, va a ser un análisis interesante. Dice, quizás sea lícito admitir incluso la posibilidad de que tampoco aquel placer en la crueldad estaba propiamente extinguido. Tan solo precisaría, dado que hoy el dolor causa más daño, de una cierta sublimación y sutilización, tendría sobre todo que presentarse traducido a lo imaginativo y anímico y adornado con nombres tan inofensivos que no despertasen sospecha alguna, ni siquiera en las más delicadas conciencias hipócritas. La compasión trágica, la nostalgia de la cruz, es uno de estos nombres, ¿no? Lo que propiamente nos hace indignarnos contra el sufrimiento no es el sufrimiento en sí, sino lo absurdo del mismo. Ahora voy a explicar todo esto igual. Pero ni para el cristiano que en su interpretación del sufrimiento ha introducido en él toda una oculta maquinaria de salvación, ni para el hombre ingenuo de tiempos más antiguos que sabía interpretar todo sufrimiento en la relación de los espectadores o a los causantes del mismo, existió en absoluto tal sufrimiento absurdo. Para poder expulsar del mundo y negar honestamente el sufrimiento oculto, no descubierto, carente de testigos, el hombre se veía entonces casi obligado a inventar dioses y seres intermedios, habitantes en todas las culturas y en todas las profundidades, algo en suma, que también vagabundeaba en lo oculto, que también ve en lo oscuro y que no se deje escapar fácilmente un espectáculo doloroso e interesante. Los dioses, pensados como amigos de espectáculos crueles, o hasta qué punto esta antiquísima idea penetra aún hoy en nuestra humanización europea. ¿Con qué ojos creéis, pues, que hace Homero que sus dioses miren hacia los destinos de los hombres? ¿Qué sentido último tuvieron en el fondo las guerras troyanas y otras atrocidades trágicas semejantes? Quizás puedan recordar cómo en el teatro romano, en el Coliseo romano, en la arena romana, eh, se representaban determinadas batallas con especial foco en los condenados. ¿M? El asno de oro de Apuleyo, por ejemplo, narra la historia de una mujer que había asesinado a su marido en un homicidio criminis causa. Bueno, Apuleyo no dice criminis causa, pero la idea era como encubrir otro delito, y para encubrir el delito mató también a su marido. Es descubierta, entonces es sentenciada y juzgada. Y la sentencia incluye no solamente la muerte, sino el ser violada por un animal. ¿M? En este caso un burro, ¿no? Entonces la mujer va a ser llevada a la arena y se la iba a atar en determinada posición con la idea de que el burro venga y violente o sea, tenga sexo con ella, ¿no? O sea, estimular al burro de cierta manera. Bueno, y eso se hacía en la arena, en el circo romano. ¿Mm? Era parte de ese derecho a la crueldad. Lo mismo va a pasar o sea, piensen que el circo romano emulaba el imaginario griego, el teatro en general, emulaba el imaginario de la época de que los dioses estaban viendo como si fuese en un teatro la vida humana, ¿no? Por eso dice, ¿con qué ojos creían ustedes que hace Homero que sus dioses miren hacia los destinos de los hombres? Bueno, esto va a aparecer también en la Biblia, si bien no con el mismo sentido como si fuese una diversión, pero sí con un sentido de observar, ¿no? De contemplar a ver qué pasa en el libro de Job, ¿no? En el libro de Job está una disputa entre el diablo y Dios
acerca de Job, ¿sí? Job como eh, un individuo que lo tenía todo, que era un favorecido por Dios, pero claro, ahora había un desafío que le lanzaba el diablo a Dios, y ese desafío se tenía que dirimir en este teatro humano a partir del sufrimiento de Job. No se puede abrigar la menor duda sobre esto, estaban concebidas como festivales para los dioses. Y en la medida en que el poeta está en esto constituido más divinamente que los demás hombres, sin duda también como festivales para los poetas. De igual manera, los filósofos morales de Grecia pensaron más tarde que a los ojos de los dioses continuaban contemplando la lucha moral, el heroísmo y el automartirio del virtuoso. El Hércules del deber estaba en un escenario y lo sabía. La virtud sin testigos era algo completamente impensable para aquel pueblo de actores. Aquella invención, o sea, ¿por qué actuar virtuosamente si Dios ni siquiera me está mirando? Si yo estoy actuando así para favorecer a los dioses. ¿Mm? ¿Qué sentido tendría comportarme virtuosamente y padecer ciertos sufrimientos si los dioses no me están viendo? Aquella invención de filósofos tan temeraria, tan funesta, hecha por primera vez entonces para Europa, la invención de la voluntad libre, de la absoluta espontaneidad del hombre en el bien y el mal, no tuvo que hacerse ante todo para conseguir el derecho a pensar que el interés de los dioses por el hombre, por la virtud humana, no podría agotarse jamás. Esto es tremendo. Ahora lo voy a aclarar igual, pero para darles un adelanto. O sea, lo que dice Nietzsche es, y acá mete en el medio a los filósofos también, ¿no? Los filósofos también están metidos en la cuestión porque inventaron la noción de voluntad libre, porque si no, no sería interesante un teatro que te spoilea lo que va a pasar. Porque si los dioses pueden conocer o conocen la predestinación humana, es como ir a ver una película que sabes lo que va a pasar en los minutos posteriores. Y nadie quiere ver una película que ya sabe cómo va a terminar, ni que conoce la trama. Y los dioses tampoco quieren que le spoileemos la vida humana. Y para que no sea spoileada la vida humana, tiene que haber libre albedrío. El libre albedrío es la consecuencia necesaria de pensar que los dioses nos están viendo y que nuestro destino no está pergeñado. En este escenario de la Tierra no debía faltar nunca cosas verdaderamente nuevas, tensiones, peripecias, catástrofes realmente inauditas. Un mundo pensado de manera completamente determinista habría resultado adivinable para los dioses y en consecuencia también fastidioso al poco tiempo. Razón suficiente para que esos amigos de los dioses, los filósofos, no impusieran a aquellos tal mundo determinista. Toda la humanidad antigua está llena de delicadas consideraciones para con el espectador, en este caso, los dioses. Bueno, Nietzsche en todo este párrafo lo que está haciendo es invirtiendo una presuposición moral moderna, ¿no? Nosotros, por ejemplo, creemos eh, indignarnos por el dolor o el sufrimiento como tal. Y lo que dice Nietzsche, o por lo menos lo que va a hacer es sospechar de eso. Porque claro, no nos indigna tanto el dolor o el sufrimiento en sí, lo que nos indigna, dice él, es el sufrimiento sin razón, el absurdo, el sufrimiento absurdo, el sufrimiento sin finalidad. Y acá va a poner dos cosas, ¿no? Porque va a estar el sufrimiento sin teatro y el sufrimiento sin aprendizaje, sin redención. Es decir, básicamente el sufrimiento absurdo, ¿cuál es? El sufrimiento absurdo es el sufrimiento que no entra en ninguna categoría narrativa, que no puede ser contado, que no puede ser explicado. Por eso va a mencionar dos grandes justificaciones. ¿M? Por un lado, la forma antigua, que es el sufrimiento como espectáculo para alguien. Por eso menciona que en las sociedades antiguas el dolor podía justificarse porque había espectadores.
Había una comunidad, había una fiesta, había un rito. Entonces el suplicio no era meramente un acto violento, había toda una escena pública, ¿no? Y en esa lógica, el sufrimiento no era absurdo. ¿Por qué? Porque alguien lo estaba viendo, alguien lo contemplaba. Por eso los dioses eran pensados como espectadores del drama humano. Por eso la fórmula, ¿no? Que dice que estaba justificado el sufrimiento, si estaba justificado todo mal, cuya visión sea edificante para un dios. ¿No? Estaba justificado el sufrimiento siempre que éste sea edificante para un dios. ¿Cuál es la segunda opción que va a traer Nietzsche? La cuestión o la forma cristiana. ¿Mm? Porque acá va a aparecer el sufrimiento dentro de la maquinaria de salvación. Y acá el cristianismo va a introducir el dolor en lo que podríamos llamar una economía providencial. Es decir, el sufrimiento no va a quedar como abandonado a la facticidad. Ahora el sufrimiento se va a volver tu prueba, tu expiación, tu redención, tu purificación, tu forma, como dice Nietzsche, de participar de la cruz. Por eso va a hablar de la nostalgia de la cruz. ¿Mm? Y acá el aspecto, podríamos decir incluso eh, el más fino, que va a tener que ver con la sublimación. ¿Por qué? Porque dice que el placer en la crueldad no va a desaparecer, o por lo menos no desapareció, se refinó. ¿Mm? Obviamente que no va a aparecer como goce del dolor ajeno, literal, es decir, el infligir una herida, no en todos los casos, pero eh, no en la mayoría, quiero decir. Eh, Porque claro, la sensibilidad moderna hoy por hoy se piensa a sí mismo como compasiva, como evolucionada, como no bárbara, como humanitaria. Eh, pero lo que ha hecho es modificar ese placer con otros nombres, con otras máscaras. ¿Cuáles son esas máscaras? Dos. Una, la compasión trágica, y la otra, como decíamos recién, la nostalgia de la cruz. ¿Mm? Es decir, Nietzsche está sospechando que ciertas formas, entre comillas, elevadas de sensibilidad espiritual, conservan un resto de goce ante el sufrimiento, pero traducido al plano anímico, al plano imaginativo. Entonces, ahora la crueldad ya no aparece en la carcajada, ¿sí? Que los poderosos regodeaban mientras dañaban a otro, eh, sino que ahora va a aparecer como conmoción estética, ¿m? Como elevación moral, como profundidad religiosa, como culto del dolor, como fascinación por la herida. Es decir, ahora ya no es la herida del otro, sino que ahora es la herida propia. Nos pasa algo y decimos cosas como Dios le da sus mejores batallas, sus peores batallas a sus mejores siervos. ¿Escucharon eso? ¿Mm? Ahí nos estamos regodeando en el dolor. Si no sufro, no vale. Si no me sacrifico, quiere decir que no amo suficiente, que no es suficiente. Y de ahí lo hemos derivado no solamente a cuestiones relacionadas con lo religioso, también tiene que ver con la moral del amor.
donde todo tiene que ser sacrificial, sacrificarte por el otro, dejarte a un lado por el otro. Mientras tanto, uno va sufriendo. El ejemplo que pone es Don Quijote, porque va a abordar la cuestión de Don Quijote en la corte de la duquesa, como menciona acá, ¿no? O sea, eh, recuérdese, por ejemplo, Don Quijote en la corte de la duquesa, dice, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque Nietzsche va a mostrar que la crueldad fue parte de la fiesta de la nobleza, fue parte del entretenimiento social. Bueno, en todo el parágrafo 7 va a desplazar todo este análisis de esa crueldad que no va a desaparecer del todo, sino que va a ir modificando su forma y va a ir pasando poco a poco de una escena que podríamos decir que es una escena pública del suplicio a la burla cortesana, que es la que va a mencionar el Don Quijote, ¿no? Es la segunda parte del Don Quijote, donde la duquesa convoca a Don Quijote y Sancho Panza para, haciéndole creer burlescamente ciertas cosas, ¿no? Y van a sufrir el escarnio público, se van a burlar de ellos. Pero ellos no lo saben, pero sí se van a burlar de ellos. Entonces, acá la tesis es, la cultura interpreta la crueldad. Y cuando interpreta la crueldad, lo que hace es quitarle lo absurdo, darle sentido, darle significado, volverla profunda, hacerla soportable. Esto puede ser estéticamente o epistemológicamente también, ¿no? Esto implica que, así como hoy necesitamos eh, otras invenciones auxiliares, como por ejemplo Nietzsche dice, la vida como enigma o la vida como problema de conocimiento. ¿Por qué? Porque puede ser que necesitemos darle sentido en términos epistemológicos. ¿Mm? Por eso está insinuando que incluso la filosofía, como decía yo anteriormente, la metafísica o cierta actitud contemplativa, puede empezar a funcionar como una forma de justificar el mal. ¿Por qué? Porque no decimos el dolor existe para que los dioses lo contemplen, ya no decimos eso. Tampoco decimos que el dolor es redención necesariamente, pero sí decimos que el dolor existe porque la vida es un problema, porque la vida es un misterio, porque es un enigma que debemos interpretar, ¿no? Porque hay que darle sentido a la vida. Y eso quizás sea lo más profundo de todos estos párrafos, porque Nietzsche eh, se ocupa de hacer una crítica incluso a la posición del filósofo, porque puede ser un heredero refinado del viejo espectador cruel. ¿Mm? ¿Por qué? Porque mira el sufrimiento, lo conceptualiza, lo vuelve un problema, lo problematiza y lo transforma en profundidad. Es decir, ¿cuánto pensamiento sobre el dolor sigue gozando de aquello que dice querer comprender? ¿Mm? Vamos al próximo tratado, que es bueno, el próximo tratado, el próximo parágrafo. Bueno, esto que acabo de mencionar, que es la crítica al filósofo, eh, podríamos hacer también dentro de esta misma lógica la crítica a la psicología. ¿Cuánto hay en la psicología de goce en el sufrimiento del otro, en el relato del otro? ¿Mm?
Así como el filósofo experimentamos cierto goce en la explicación del sufrimiento, ¿hasta qué punto el psicólogo, diría Nietzsche, no experimenta cierto goce en la escucha del sufrimiento? Por eso habla de sufrimiento estético, ¿no? O sufrimiento epistemológico. Uno es en la escucha del sufrimiento, donde hay un goce estético, y el otro es un goce epistémico, porque necesito explicarlo. Como filósofo necesito regodearme en que haya un problema, porque si no hay un problema, mi vida no tiene sentido. Entonces me regodeo en el sufrimiento porque necesito poder explicarlo. ¿Mm? Bien. Parágrafo 8. El sentimiento de culpa, Schuld, de la obligación personal para volver a tomar el curso de nuestras investigaciones, ha tenido su origen, como hemos visto, en la más antigua y originaria relación personal que existe, en la relación entre compradores y vendedores, acreedores y deudores. Otra vez vuelve a la relación material. Fue aquí donde por primera vez se enfrentó la persona a la persona. Fue aquí donde por primera vez las personas se midieron entre sí. Recuerden esta idea de medirse, que va a ser clave en la historia de la filosofía. Cuando nosotros, por ejemplo, agarramos los fragmentos de Heráclito, de Parménides, más para atrás, de Tales de Mileto, de Anaxágoras, de Anaxímenes, de Genófanes, nos vamos a encontrar con que todos ellos tenían una obsesión por medir. Tales dice que midió las pirámides. Anaxímenes también midió, no recuerdo qué cosa ahora en este momento. Pero todos tenían una cuestión con el medir, ¿sí? Aún no se ha encontrado ningún grado de civilización tan bajo que no sea posible observar ya en él algo de esa relación. Fijar precios, tasar valores, imaginar equivalentes, cambiar. Esto preocupó de tal manera el más antiguo pensamiento del hombre que constituye en cierto sentido el pensar. Aquí se cultivó la más antigua especie de perspicacia. Aquí se podría sospechar igualmente que estuvo el germen primero del orgullo humano, de su sentimiento de preeminencia respecto a otros animales. ¿Acaso todavía nuestra palabra alemana hombre, Mensch, manas, esto es sánscrito, manas es sánscrito? Ahora vamos a ver qué relación hay en todo esto. Exprese precisamente algo de ese sentimiento de sí. El hombre se designa como el ser que mide valores, que valora y mide, como el animal tasador en sí. Compra y venta, junto con todos sus accesorios psicológicos, son más antiguos que los mismos comienzos de cualquier forma de organización social y que cualquier asociación. El germinante sentimiento de intercambio, contrato, deuda, derecho, obligación, compensación, fue traspasado. Antes bien, desde la forma más rudimentaria del derecho personal a las más rudimentarias iniciales completos comunitarios, juntamente con el hábito de comprar, de medir, de tasar, poder con poder. El ojo estaba ya adaptado a esta perspectiva, pero que luego continuó avanzando inexorablemente en la misma dirección. Pronto se llegó, mediante una gran generalización, al toda cosa tiene su precio, todo puede ser pagado, el más antiguo e ingenuo canon moral de la justicia. El comienzo de toda bondad de ánimo, de toda equidad, de toda buena voluntad, de toda objetividad en la tierra. La justicia en este primer nivel es la buena voluntad entre hombres de poder aproximadamente igual, de ponerse de acuerdo entre sí, de volver a entenderse mediante un compromiso y con relación a los menos poderosos, de forzar a un compromiso a esos hombres situados por debajo de uno mismo. Bueno, acá Nietzsche, ¿qué está haciendo? Vuelve a
la relación entre culpa, a la relación entre culpa y deuda, entre castigo, crueldad, etcétera, etcétera. Pero ahora va a dar un pasito más. ¿Por qué? Porque va a intentar mostrar y demostrar que la moral está muy lejos de ser algo que nace de la pureza interior. Está muy lejos de ser esa vocecita racional como Pepe Grillo que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. ¿Mm? Está en las bases, o sea, la culpa, la deuda, el castigo y la crueldad se sostienen no como algo elevado, y esto tiene que ver con el método que usa Nietzsche, ¿no? Que es la interpretación ab inferiori, de una relación netamente económica entre acreedor y deudor. Y vuelve la palabra Schuld, que va a significar tanto deuda como culpa. De hecho, él explora y va a explotar toda la ambigüedad de la palabra Schuld. ¿Por qué? Porque la culpa moral pareciera ser que no nació originariamente como un remordimiento espiritual, sino que nació de esta relación material entre acreedor y deudor. Cuando Nietzsche dice que la relación entre compradores y vendedores o acreedores y deudores es la relación personal más antigua, acá está haciendo algo que sería muy básico decir que está haciendo un poco de historia económica. ¿Mm? Está pensando en las primeras formas de subjetividad. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale aquello? ¿Qué corresponde qué y a quién? ¿Cuánto tengo que devolver? ¿Qué compensación corresponde si no cumplo lo pactado? ¿Mm? Y ahí aparece algo que es fundamental, que es valor, que es precio, que es deuda, que es obligación, que es compensación, que es una promesa de pago. Y acá aparecen, es uno de los laboratorios primitivos de la inteligencia humana, porque el hombre aprende a calcular porque tiene que recordar deudas. Qué triste. Pero al mismo tiempo tiene que comparar fuerzas, tiene que poder estimar daños, tiene que ser capaz de prometer un pago, pero también tiene que ser capaz de exigir reparaciones. Entonces, la razón no nace primero en la contemplación desinteresada como pensaron los primeros filósofos, que era la contemplación de la verdad. No, la razón, el pensamiento, nace de la necesidad de tasar, medir y responder. Por eso después Nietzsche va a decir esto de que de esta forma se cultivó la más antigua de las perspicacias. ¿Mm? La inteligencia humana siempre asociada. Bueno, por eso yo les dije la palabra, que presten atención a la palabra manas, porque la palabra dice mensch, ¿sí? Mensch, que es hombre, ¿sí? Y después dice manas. Manas es una palabra en sánscrito, es un idioma derivado del indoeuropeo. La raíz deriva de la palabra manas a la palabra mens. De esta palabra mens van a derivar dos palabritas más. Una es mente, y este les va a encantar. Mensurar. Fíjense el desarrollo. Por eso lo menciona Nietzsche. Nietzsche nunca dice todo, te tira ahí las palabras y bueno, arreglátelas. Investigala. Por eso va a decir después, exprese precisamente algo de ese sentimiento de sí. El hombre es designado como el ser que mide valores. Fíjense que toda la tradición filosófica
pensó al ser humano como un animal racional, ¿no? Como un animal que tiene palabra, que tiene logos, como decía Aristóteles. Y acá lo que va a decir Nietzsche es, mira, es un animal que mide, que mensura y que tasa, un animal tasador, tasador en sí. ¿M? Mide valores, valora y mide, compra y venta, dice, ¿no? Junto con todos sus accesorios psicológicos. Por eso dice que es un animal que valora. Eh, de hecho, por eso todo este desarrollo nos lleva a una escena que podríamos categorizar de premoral, ¿no? Porque antes incluso de la bondad o de la justicia en términos de justicia elevada, incluso antes de que podamos pensar en una conciencia moral, lo único que hay en el fondo de todo eso es cálculo, medida y compensación. Y no cálculo así como en abstracto, ¿no? Cálculo incorporado a relaciones de fuerza, cálculo incorporado a deuda y compensación. Fíjense que Nietzsche es bastante crudo al desmontar la ilusión humanista, porque él no va a estar buscando el origen de la justicia en el altruismo. No, la está buscando en el equilibrio de fuerzas entre sujetos capaces de hacerse daño mutuo. Todo tiene precio, todo puede ser pagado, dice Nietzsche. De hecho, no lo voy a mencionar ahora, pero acá ya empezamos, a partir del parágrafo 7, 8, empezamos, se empieza a oler Foucault, se empieza a oler. Viene ese aroma Foucaultiano, ¿sí? Donde empiezan a aparecer las relaciones de fuerza. ¿Dónde lo vemos? En esto que dice acá, la justicia en este primer nivel es la buena voluntad entre hombres de poder aproximadamente igual, de ponerse de acuerdo entre sí, de volver a entenderse mediante un compromiso y con relación a los menos poderosos de forzar un compromiso. Relaciones de fuerza y relaciones de poder. ¿Mm? Bueno, recién les mencionaba esto de todo tiene un precio y todo puede ser pagado, que menciona Nietzsche, y les decía que esta fórmula de alguna manera eh, es como clave porque el primer canon de la justicia no es respetar al otro porque posee dignidad. Lo que dice el canon de la justicia es todo daño tiene un equivalente. Esto ya lo va a mencionar Foucault, o sea, lo va a ampliar Foucault en Vigilar y Castigar. Libro tercero, cuarto, hay que releer ese texto, hay que releer Vigilar y Castigar, después de leer tratado en la genealogía de la moral. Es decir, si alguien causa perjuicio, básicamente tiene que compensarlo. Ahora, ¿qué pasa si no puede pagar con bienes? Bueno, paga con su cuerpo. O paga con libertad, o con humillación, o como quiera, pero tiene que pagar. ¿Mm? Por eso, el castigo va a entrar dentro de una economía de equivalencias. El acreedor va a recuperar algo de su pérdida ¿a través de qué? A través del derecho a infligir daño. Obviamente que no es que Nietzsche aprueba esta lógica, simplemente la está reconstruyéndolo genealógicamente, quiere mostrar que conceptos que hoy nos parecen como nobles, que nos parecen como buenos, como justicia, como responsabilidad, como obligación, como culpa, van a tener una procedencia bastante áspera, ligada al intercambio de castigos. ¿Mm?
Pero sobre todas las cosas, y esto creo que es la parte central, esta cuestión de la justicia entre iguales. Fíjense esto, ¿no? La justicia, en primer nivel, es la buena voluntad entre hombres de poder aproximadamente iguales. No hay justicia de arriba hacia abajo. La justicia es entre hombres de poder, ¿sí? Aproximadamente iguales, de ponerse de acuerdo entre sí, de volver a entenderse mediante un compromiso entre ellos. Eso es la justicia. Porque la justicia surge cuando dos fuerzas relativamente equivalentes descubre que pueden pactar o que les conviene pactar. Eso es justicia. Si ambos pueden hacerse daño, si ninguno puede someter por completo al otro sin ningún tipo de costo, aparece el compromiso. Los pactos de paz. ¿Mm? No hay pacto de paz entre una potencia y un país perdido ahí en el horizonte. ¿Cuándo hay pacto de paz? Y hay pacto de paz cuando hay dos potencias. ¿Mm? La justicia en ese aspecto, eh, entonces, está muy lejos de ser una cuestión de equidad. Tiene que ver con la paridad de poder. ¿Mm? Paridad de poder. Es decir, entre iguales hay pacto. Ahora, ¿qué pasa si son desiguales? Hay imposición. ¿Sí? Nietzsche lo dice, ¿no? Y con relación a los menos poderosos, de forzar a un compromiso a esos hombres situados por debajo de uno mismo. Acá aparece la falacia, eh, o sea, yo creo que los libertarios tendrían que leer a Nietzsche, ¿no? Por lo menos este parágrafo. A ver, ¿en qué momento vos pensás que vos podés ir a negociar con tu empleador? No podés negociar, hermano, con tu empleador. Por más que quieras, no podés negociar, porque no hay igualdad de fuerzas. No podés ir a negociar con el propietario que te va a alquilar la propiedad. No podés negociar, porque él es dueño de la propiedad y vos no. No sos un igual. No hay paridad de poderes. ¿Cuándo habría paridad de poderes entre empleadores y o entre empleador y empleados? Y cuando los empleados se unen en una fuerza común para hacer frente a la patronal. Cuando el pueblo se une para enfrentar a un gobierno eh, antipueblo. Ahora, si no, no. Si no, hay diferencia de poderes. Al no haber paridad de poderes, entonces no hay forma de pactar. Siempre que alguien pacta es porque se ha visto igualado en poder. Si no, no hay pacto posible. Ahora, si no hay igualdad de poderes y por ende no hay pacto, entonces lo que va a haber es imposición. Por eso va a agregar que, respecto a los menos poderosos, las fuertes los fuerzan a un compromiso. Es decir, que la justicia no se aplica originalmente como reconocimiento universal de todos, pero sí se aplica como una especie de tecnología de regulación entre potencias. Si hay equilibrio se negocia, pero si hay superioridad se impone. ¿Mm? Bien, vamos a hacer hasta acá. Creo que tenemos bastante. Después tenemos el parágrafo 9 que lo vamos a leer más adelante, la semana que viene seguramente. Eh, es un capítulo, el tratado
El tratado el segundo es el más crudo, digamos, el más fuerte, y la verdad es que quería dedicarle bastante tiempo. Creo que es uno de los tratados más, por lo menos de Nietzsche, uno de los que más me gusta, y cada vez que lo leo, más me revuelve las ideas y me hace pensar un montón de cosas con respecto a la actualidad. Pero es interesante ver este segundo tratado a la luz de todos los desarrollos que hace Foucault posteriormente en el siglo XX, ¿no? Mm. Foucault es un gran nietzscheano. Es alguien que supo leer a Nietzsche de una forma, Deleuze también, ¿no? Pero Foucault particularmente tiene una manera de leer a Nietzsche que realmente es majestuosa. ¿Sí? A mí me fascina, digamos, me fascina. Me fascina Foucault, me fascina la lectura que hace. Porque Nietzsche lo que hace es tirar una serie de ideas que no desarrolla, y viene Foucault y empieza a documentar. Documenta y justifica. ¿Sí? Y empieza a hacer el trabajo que Nietzsche no llegó a hacer o no hizo, pero Foucault lo que hace es eso, ¿no? Toma las ideas de Nietzsche y a partir de esas ideas empieza a expandir, desarrollar, justificar, documentarse y demostrar. Hace un trabajo genealógico muy, muy bueno. Gente, vamos a hacer hasta acá. Les mando un abrazo enorme. Ahí en el grupo también publiqué, para este miércoles no, para el siguiente miércoles me habían pedido ustedes unas clases de Gramsci, así que voy a estar dando Gramsci en prisión, que voy a abordar los cuadernos de la cárcel. Así que nada, los espero allí. Que tengan muy buena semana y hasta la próxima. Chau, chau. Gracias, Diego. Buenas Gracias, noches. Diego. No, gracias a ustedes. Gracias. Chau, chau. Chao.